Gracias, Santi. ¿Cuáles son las noticias más importantes hoy desde Caracas? Mira, vale, comenzamos con algo que acaba de ocurrir hace menos de una hora y es la llegada de la niña de 2 años, Maikelis Espinosa, que recordemos es esta niña que denunció su madre, fue separada o apartada de sus brazos el pasado 25 de abril, justamente cuando la mamá de Maikelis abordaba un vuelo rumbo a Venezuela, en estos vuelos de deportados que llegó el pasado 25 de abril. Ella venía junto a su hija, junto a un grupo de migrantes, y fue separada de su hija, y su hija se quedó en Estados Unidos. En ese momento el gobierno pues comenzó toda una reclamación diplomática y política ante el gobierno de Donald Trump, y finalmente dio resultado con la llegada de esta niña que arribó al aeropuerto de Maiquetía en un vuelo con otros 226 migrantes. Ahí están las imágenes justamente de la llegada de esta niña, la carga la primera dama Silvia Flores, está allí Diosdado Cabello. Vamos a escuchar justamente lo que decían ambos funcionarios hace apenas 30 minutos, justamente con la llegada de esta niña de 2 años. Venimos cansados, venimos subiendo escaleras. Todos los medios estuvieron pendientes, a este pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme. Bienvenida, Maikelis. Maikelis, mire, esto ha sido una batalla con la sabiduría y la experiencia del presidente Nicolás Maduro, con el equipo que el presidente designó. De hecho, decía Valentina y amigos que decía Nicolás Maduro cuando también recibió a esta niña en el Palacio de Miraflores hace apenas unos minutos, que agradecía al enviado especial Richard Grenell por las gestiones diplomáticas, incluso el presidente Donald Trump, por haber devuelto a esta niña acá a Venezuela. Estados Unidos en su momento dijo que ambos padres de esta niña pertenecían al Tren de Aragua, y de hecho el papá de ella estaría entre los deportados que fueron enviados a El Salvador, mientras su mamá sí está acá en Caracas. Cambiamos rápidamente de información, de noticias. Tiene que ver con el abogado Eduardo Torres, que comentamos el día lunes. Bueno, tras casi 96 horas sin que su familia y otros defensores supiesen dónde se encontraba, la Fiscalía venezolana pues confirmó el arresto de este activista en derechos humanos, cuyo caso había sido denunciado por la ONG Provea como una posible desaparición forzada. Recordemos que Torres es abogado y miembro de esta importante ONG venezolana, y la última vez que se le vio fue el pasado viernes en el centro de Caracas. Y la tarde de ayer martes, luego de 4 días, el fiscal general Tarek William Saab informó que Torres fue detenido por una supuesta vinculación con una trama conspirativa para generar violencia en las elecciones del próximo 25 de mayo, y de hecho quedó detenido, privativa de libertad, y varios delitos: conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación. Sin embargo, su familia y diversas ONGs insisten que Torres no es ningún delincuente, sino es un defensor incluso de presos políticos y también en casos de derechos laborales. Otra noticia importante también que guarda relación con este tema de las detenciones es la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reiteró que las detenciones y desapariciones forzadas acá en Venezuela continúan contra personas críticas al gobierno. Nuestra oficina, dice el comunicado, sigue preocupada por las condiciones de detención, en particular la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica. Detalla este escrito, donde además señalan que ese organismo ha verificado la muerte de al menos 3 críticos del gobierno detenidos desde julio de 2024, que fue el día de la elección presidencial, y pidió que sean investigados, que haya investigaciones de manera completa e independiente. Esta Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues considera que la situación sigue alimentando un clima de miedo, y por eso instan a las autoridades venezolanas a liberar en lo inmediato a los detenidos arbitrariamente y garantizar que haya un debido proceso y un trato o un juicio justo. Un llamado que también hace la misión de determinación de hechos de la ONU, diciendo que, además eso fue esta mañana, este último informe, que las detenciones incomunicadas y el aislamiento de opositores o personas que el gobierno considera como tal, y el uso de eso frecuentemente puede crear una situación o equivaler a una desaparición forzada. En temas económicos, Valentina, aunque parezca paradójico, en Venezuela, un país donde los precios están en dólares, precios de productos y servicios, ahora se paga más en bolívares, y es que actualmente 75 de cada 100 transacciones, es decir, el 75% de todo lo que se transa en Venezuela, se hace en moneda local, en bolívares. Analistas sostienen que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo está entre 20 y 30%, es la principal razón para que los consumidores prioricen el uso de bolívares en sus compras, es decir, buscan pagar a una tasa menor, que es la del Banco Central de Venezuela, aunque otro factor puede ser también el cobro de un impuesto, el llamado IGTF, cuando se paga en dólares, que equivale al 3% de esa compra. Y rápidamente te cuento que a 11 elección regional y legislativa, que es este próximo 25 de mayo, diversos expertos advierten que las actas de votación podrían no tener ya un código QR que permite un conteo y procesamiento rápido de los resultados. Esto lo alertan en base a lo que fue el simulacro electoral del fin de semana pasado, donde no se vio esta especie de seguridad o de protocolo, esta especie de QR que tienen las actas de votación, y justamente eso es lo primero
tema a ampliar el día de hoy, Valentina. Sí, seguro son varios los temas que vamos a estar desarrollando, una agenda muy nutrida, como lo decías, Santi, y mientras comenzamos a hablar precisamente de ese tema de las elecciones regionales, digamos, de los cambios y los temas de seguridad que siempre son el motivo de preocupación de quienes hacen parte de las votaciones, me gustaría ampliar contigo un poco, Santi, este caso de la niña. Ayer nada más escuchábamos a Nicolás Maduro asegurar que iban a hacer todo lo posible por rescatar a la niña que había permanecido o se había quedado en Estados Unidos y que incluso había sido motivo también de, digamos, de nuevos ataques ante la opinión pública de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos, pero una vez más vemos que cambia el discurso, esta vez con la niña ya, digamos, en territorio venezolano. Sí, Nicolás Maduro se refería a dos casos, al de la niña y a los enviados a El Salvador. Hablaba de ambos casos. El de la niña sí fue bastante más enfático, tenían desde el 26 de abril, es decir, 3 semanas, el gobierno pues luchando y buscando el rescate de esta niña que ciertamente quedó en Estados Unidos. Obviamente no había ninguna razón pues para que separara a una niña de su madre. Aún no tenemos claro, no quedó claro, no está bien especificado si la niña nació en Estados Unidos o nació en Venezuela, si ellos migraron con la niña ya hacia Estados Unidos. Lo cierto es que fue separada de su madre y comenzó toda esta gestiones políticas y diplomáticas. Y de hecho, Nicolás Maduro hace unos minutos, Valentina, en Miraflores con la niña ya allí en Miraflores y la primera dama Sí. Silvia Flores, luego de estas imágenes que estamos viendo allí en Maiquetía, subieron al Palacio de Miraflores, decía y agradecía a Richard Grenell por las gestiones. Es decir, eso nos dice que hay un canal de comunicación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, y para casos pues quizás muy específicos o muy puntuales, y no tiene que ver con esta niña que pues ya está acá en Venezuela. Desde el 26 de abril se comenzó a hacer ese pedido y efectivamente ya está. Te puedo comentar que la niña fue en Perú, fue en Perú, Sí. la niña no nació en Estados Unidos, y ellos migraron de Perú hacia Estados Unidos, fue llevada hasta allá, y allá estando allá, pues ocurrió todo esto. Estados Unidos en su momento, Valentina, argumentó que los padres pertenecían al Tren de Aragua, que de hecho el padre está en El Salvador por ese motivo que dice Estados Unidos, y la madre también pertenecía a esta banda, haciendo otro tipo de trabajo dentro de la organización, por llamarlo de alguna manera. Y por eso, pues, daba Estados Unidos como excusa o como razón esa acción de separarla de su madre. Sin embargo, pues, las diligencias del gobierno dieron resultado y la niña está acá en Caracas, una niña de apenas 2 años de edad. Pues estaremos muy pendientes. Afortunadamente, digamos, acá lo más importante, más allá, Santi, de la situación diplomática, de la situación con las deportaciones, es que la niña esté, pues, de nuevo con su familia en territorio venezolano y en un lugar mucho más seguro de lo que pudo haber estado estando sola en Estados Unidos. Y que, digamos, se suma también a esas diferentes situaciones que siguen siendo parte de las diferentes condiciones de los venezolanos deportados, lo que ha pasado a los que llegan a Honduras y luego a Venezuela, los que están, por ejemplo, en El Salvador, que va a ser uno de los temas que vamos a estar ampliando hoy, teniendo en cuenta las pocas condiciones, no solo de, digamos, de derechos humanos, sino también de estar incomunicados con sus familias. Yo creo que hace parte, y lo decíamos en los titulares, no solamente para quienes están sufriendo esas deportaciones masivas, que sabemos que Estados Unidos las va a seguir haciendo, sino también a quienes hacen cualquier tipo de denuncia de oposición, pues se está demostrando que efectivamente las garantías nunca han mejorado en Venezuela cuando se trata de denunciar cosas que vayan en temas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Santi. Sí, exactamente, Valentina.